En MP3. Abuelita, soy su nieto y ya llegué. Compañeros y compañeras, están a punto de presenciar la exposición No me quieren. Comenzamos. Televisa presenta. Hola, bueno, yo voy a hablar del tema de psicología animal, así que vamos a empezar. Tengo anécdota del experimento. Desde el 98 la psicología animal incrementa su interés en los laboratorios y se busca sustituir la conducta de especies por la experimentación rigurosa. Su objetivo era producir una ciencia natural, obviamente no tenían un camino claro, y la conducta y la mente animal eran dos conceptos muy diferentes, programas de investigación nada relacionados que surgen en circunstancias muy distintas, pero crecen al mismo tiempo y por ende merecían el mismo tipo de atención para llegar a un acuerdo. Los animales superiores tenían mente. El gran problema es ¿dónde está esa mente? Psicólogos comparados batallan con este problema y proponen 3 niveles de la conciencia. El nivel más bajo es la discriminativa, luego la inteligente y por último la racional. Los animales carecen de esta. Descartar la conciencia. El concepto de conciencia ya ha sido redefinido y se ha convertido en una respuesta motora para la psicología animal. La mente se convierte en un concepto problemático y relevante para la psicología. En general estaba desplazando su interés del estudio de los contenidos de la mente al estudio de procesos mentales. Tras estos cambios estables, el deseo de los psicólogos era ser útiles en algo para la sociedad. De ahí que surge el estudio de la conducta, es decir, de lo que hacen las personas en sociedad. Se descubre que en la biología hay psicología y que a pesar de que la mayoría de psicólogos ya consideraban a los biólogos unos colegas, los biólogos sabían poco o nada de psicología o neuropsicología. Tratando de encontrar un nuevo concepto, esperan una posición más estable para la psicología entre las ciencias y que se les separe de la biología, se les separe de la filosofía y se les empieza a relacionar con la... Continuando con el tema del conductismo, considero que es importante tomar en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial esta corriente psicológica tomó gran importancia debido a que los psicólogos le dieron más interés durante este periodo, y es importante mencionarlo porque pues al tener más interés y más importancia surgieron cosas nuevas. El conductismo abordó diferentes perspectivas por parte de los psicólogos, como el conductismo liberalizado o también conocido como informal, del cual hablaremos a continuación. Y pues ciertos conductistas, no todos, pero gran parte de ellos fueron conscientes de que así como los procesos mentales de un mismo sujeto y las conductas del mismo se producen con la misma rapidez. También es importante que cada vez se convencían de que el comportamiento y en especial los fenómenos de significado y la intención no están dentro de la concepción monofásica de la caja negra. Que los psicólogos o conductistas que se interesaron por estudiar los procesos mentales superiores a los que normalmente o comúnmente estaban acostumbrados a observar, encontraron que evidentemente, de forma muy evidente, que los sujetos o individuos tienen proceso simbólico. Un proceso simbólico es la capacidad del sujeto o individuo de representarse el mundo de forma interna, y las respuestas son controladas por los símbolos, no por factores ni por estímulos externos que estén
pues como lo dice, es externo, que esté fuera del alcance del individuo. Dentro del conductismo informal se buscó evitar la psicología de cajón desastre, problemática que se vio respuesta a lo largo de la elaboración de conceptos propuesta por Hull sobre el mecanismo respuesta a estímulo. Los psicólogos conductistas lógicos afirmaban que cuando nosotros o cuando una persona afirmaba sobre la mente de otra persona, estaba describiendo sobre ya sea el potencial o la conducta de esa misma persona a la que está tomando como objeto de estudio, de observación, le determinaba cierto potencial en determinados o en específicos ambientes o situaciones en las que el sujeto se podía encontrar. Es importante también mencionar que Hilbert y Ryle continuaron con el dogma que Descartes propuso, en el cual consideró dos mundos, el cuerpo y la mente. Esto se llama dualismo. Realmente Ryle no estaba de acuerdo porque decía que era una categorización errónea por parte de Descartes y no estaba de acuerdo con esta propuesta. Al hablar de Ryle, es importante mencionar y destacar que afirmaba que las predicciones mentales son más que solo descripciones de la conducta, ya sea del ser humano o del animal. Y pues como punto extra a mi información expuesta es que la psicología se originó a raíz de la psicología conductista se originó a raíz de observar el comportamiento de los animales y querer pues modificar comportamientos negativos de los mismos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos el conductismo filosófico, o es también conocido como conductismo lógico. Este conductismo es una teoría semántica del significado de los términos mentales. La idea fundamental de esta teoría es que cuando a un sujeto se le atribuye un estado mental, automáticamente va a determinar un comportamiento o una conducta. Pues bueno, para seguir con este tema que es bastante importante, como ya mis compañeros lo mencionaron, yo continuaré con el tema de la edad de oro de la teoría. La verdad a mí me encantó este tema porque desde el título se escucha atractivo. Y bueno, aquí habla sobre que en 1930 el conductismo ya se encontraba en una gran importancia para la psicología experimental. Al estilo de Watson había triunfado. Los psicólogos llamaban el conductismo a una nueva perspectiva, aunque reconocían el conductismo también como algo de numerosas conductas, porque se estaba todo dispuesto para que los psicólogos todavía elaboraran más teorías específicas para la predicción y explicación de la conducta que se tenía, como ya lo menciono, como el conductismo, de este nuevo punto de vista. También lo que estamos tratando de entender, uno de los subtemas que tiene, porque son 5 en total, es sobre la psicología y la ciencia de la ciencia. Bueno, aquí a lo que estamos tratando es que a principios del siglo XX era evidente una exageración de incapacidad del positivismo, porque abordaba como si el objetivo directamente fuera excluido en la ciencia, como conceptos de átomos, electrones, era insostenible. Pero por lo tanto el positivismo cambió y los seguidores que dieron al modo de advertir y de admirar dentro de la ciencia terminó pareciendo pues una referencia a entendibles no observables. El nuevo positivismo se denominó positivismo lógico porque se unía con el compromiso del empirismo, el positivismo parálico lógico. El siguiente subtema es el conductismo propositivismo de Tolman. Aunque no se solía reconocer, el problema central del conductismo era dar cuenta a los fenómenos mentales sin invocar la mente. Aunque no se solía reconocer, el problema central del conductismo era dar cuenta de los fenómenos mentales sin invocar la mente. La teoría también habla sobre que es una conciencia que podía ser útil para estos argumentos,
ya que afirmaba que los contenidos conscientes no eran sino sensaciones y movimientos corporales. También las pruebas empleadas para demostrar la exigencia, la mente, era para hablar de cogniciones y de pensamientos como representaciones internas del mundo, ya que se desempeñaba un papel sumamente importante en la determinación del comportamiento, era el conductismo. El siguiente subtema es sobre el conductismo de Hull. La verdad me pareció muy interesante porque aquí habla sobre que Hull perdió la fe en la religión en su adolescencia y luchó el resto de su vida contra eso, porque había perdido la fe. Y también Hull escribió, que lo voy a leer: el estudio de la geometría resultó ser el acontecimiento más importante de mi vida intelectual. O sea, todo lo cambió, toda la perspectiva que tenía la cambió por haber perdido la fe en la religión. Como cualquier psicólogo de su época, Hull tuvo que verle el conductismo de Watson. Al principio estaba de acuerdo con la crítica que él había hecho, pero Hull después rechazó su dogmatismo y con el paso del tiempo dijo que el ardor, cuando algunos jóvenes se adhirían a la causa watsoniana, o sea que había rechazado totalmente después lo que él había aceptado de Watson, pero por lo mismo. Por el pasado subtema, ahora el que viene es Tolman frente a Hull. El conductismo que propuso Tolman entró inevitablemente en un conflicto con el conductismo que ya había hecho Hull, porque Tolman siempre creyó que el propositivismo era la cognición, que eran reales, aunque su concepción de esta realidad cambió totalmente con el tiempo por parte. Por su parte, Hull pudo explicar, y su propósito de esta era la cognición, que resultaba como unos procesos mecánicos, no mentales, ya que se podían describir mediante ecuaciones lógicas matemáticas. Entonces aquí lo que se trataba de dar era una resolución de estos dos, porque los dos eran muy buenos en lo que proponían, pero ninguno de los dos estaba de acuerdo con lo que proponía el otro, por lo mismo que eran diferentes propuestas, por eso. El último subtema es: ya todos somos conductistas. O sea, yo ya soy conductista. Este tema trata sobre que Spence colaboró con Hulk en 1948. Lo que aquí él dijo fue que, lo voy a leer: parecen considerarse o referirse a sí mismos alguna vez como conductistas, porque el conductismo era un punto de vista muy general que había llegado a ser aceptado por casi todos los psicólogos. Spence señaló como una excepción para esta conclusión que Tolman había salvado, que había guardado tanto tiempo, que adaptó para numerosas formas, ya que por lo que terminó el conductismo era bastante escurridizo. Entonces, que ya con esta conclusión se pudo dar una resolución por fin después de tanto tiempo. Tras la Edad de Oro, después de la Segunda Guerra Mundial, el ámbito psicológico, más consciente de la problemática que aquejaban en el núcleo de la psicología tradicional, el estudio del aprendizaje, Koch afirmaba que desde a final de la Segunda Guerra Mundial la psicología ha permanecido en una larga crisis cada vez más intensa, cuyo núcleo parece ser el desencanto de las teorías del pasado reciente. Koch identificó dos causas de la crisis de la psicología experimental, una interna y otra externa. Dentro de la psicología experimental, Koch veía un estancamiento de una década de desarrollo del sistema teórico del aprendizaje anteriores a la guerra. Fuera del ámbito, la psicología clínica y aplicada estaban reviviendo un reconocimiento social y abandonando la teoría para diseñar nuevas prácticas útiles que les permitieran asumir responsabilidades sociales. Koch no solo era un profeta excéntrico que solo tuviera un descontento con el estado de la psicología experimental, porque los síntomas de insatisfacción eran abundantes. En 1950 y en 1960, la psicología comparada iba a plantear cada vez más problemas a la psicología del aprendizaje. El conductismo formal en peligro.
Los debates teóricos en las décadas de 1930 y 1940 habían sido estériles. Se quería decir que no estaban resolviendo los problemas de la psicología del aprendizaje, cuyo proceso está constituido en el núcleo del proceso de adaptación. De este modo, a finales de la década de 1940 comenzó una década donde los psicólogos teóricos mm, emprendieron un consensuado autoexamen donde aplicaron instrumentos del positivismo lógico y del operacionalismo para desarrollar técnicas de elaboración de las teorías psicológicas. Además, aplicaron criterios del positivismo y del operacionalismo a las teorías de Hull y Tolman. En la conferencia de Dartmouth, las teorías del aprendizaje de 1950, esta nueva generación evaluó las teorías del aprendizaje de la luz del positivismo lógico que habían absorbido y que creían que los maestros habían seguido las formularias. La teoría de Hull asumía más cercanía con los criterios positivistas de creación de teorías. Recibió una gran crítica demoledora, pero siguiendo con esta interpretación, Hodge mostraba que él juzgaba con criterios positivistas. La empresa de Hull era un totalmente fracaso. Goddard fue quien criticaba los diversos modos por no cumplir los criterios positivistas que debería reunir una buena teoría. Skinner se había fijado con sus propios criterios de corrección de teorías, juzgando con ellos su teoría si salía bien. Pero, ¿realmente era necesaria la teoría del aprendizaje? El conductismo radical. Este proponía sustituir la tradición por una psicología científica de acuerdo con el modelo darwinista de la evolución que buscara la causa de la conducta fuera de los seres humanos. Prácticamente todos los psicólogos teóricos que hemos venido estudiando, desde Wundt, James, Freud, hasta Hull y Tolman, pretendían que la psicología fuese una explicación de los procesos internos, se entendieran estos como se entienden, como producto de la conducta o fenómenos conscientes. Skinner, sin embargo, siguió a Watson al sustituir la responsabilidad de la conducta directamente en el entorno que controla la conducta, de modo que el bien y el mal, si es que existen, residen en él y no en la persona. Watson se sentía especialmente limitado por el mentalismo, como en la introspección no era posible en animales. Habían pocas posibilidades para trabajar con ellos, lo cual obligaba a los psicólogos a construir los contenidos de conciencia animal por analogía con las mentes de los propios psicólogos. Además, la psicología tradicional era antropocéntrica y solo respetaba los descubrimientos de la psicología animal en la medida en que eran pertinentes para la psicología humana. Watson consideraba que esta situación era intolerable e invirtió las prioridades tradicionales. Siguiendo la tradición de los manifiestos modernistas, Watson repudió lo que la psicología había sido hasta el momento. No veía diferencia alguna entre el estructuralismo y el funcionalismo. Ambas corrientes adaptaban la definición tradicional de la psicología como la ciencia de los fenómenos de la conciencia y ambas empleaban el tradicional método esotérico de la introspección. En 1908 había declarado la autonomía de la psicología animal como el estudio de la conducta de los animales, y en 1913 proponía emplear los seres humanos como sujetos y aplicar métodos de investigación comparables a los que se utilizaban actualmente en el trabajo con animales. Los psicólogos comparados habían aconsejado no antropomorfizar a los animales. En 1913 hubo unas cuantas reacciones. Engel
El maestro de Watson añadió algunas referencias al conductismo. Engel afirmó solidarizarse totalmente con el conductismo y lo reconoció como un avance lógico de su propio énfasis sobre la conducta. Sin embargo, no creía que la introspección se pudiera eliminar definitivamente de la psicología, aunque solo fuera porque proporcionaba valiosa información sobre los procesos que conectan estímulos y respuestas. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na, 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 come on.